Adrián Cudel Rivera, El camino de Güempra y otras utopías feministas, me parece como una novela impropia de ti, digamos, ¿no? ¿Cómo se dio esta novela este, que remite un poco a la ciencia y remite un poco a la ciencia ficción también, ¿no? Sí, bueno, mira, Mónica, pues son temas que nos incumben a todos, Sí. que tienen que ver con nuestro mundo actual y nuestro rol o nuestro papel en la sociedad, en un contexto de mucha polarización y de violencia y de mucha intolerancia, incluso en nombre de la tolerancia. Entonces son temas que me han interesado, que yo mismo he conocido de primera mano en la vida académica, de casos de violencia que ha habido, y me pareció interesante plantear una sátira desde la ciencia ficción que tuviera que ver con feminismo, que tuviera que ver con cambio climático, que tuviera que ver con el machismo, que tuviera que ver con todas esas cuestiones y plantear otros escenarios que nos permitan dar un paso a un costado y tratar de verlos con menos fobia y con menos apasionamiento y también plantear una reflexión sobre esta relación también muy lábil y contradictoria con las redes sociales y con los ajusticiamientos sumarios, Ujú. ¿no? En un contexto de violencia que por supuesto no ha sido mi intención frivolizar, real que existe, pero desde unas posibilidades literarias diferentes. Por ejemplo, el cuento del criado, pues quiere ser una paráfrasis del cuento de la criada de Margaret Atwood, y entonces plantea esa posibilidad. ¿Qué ocurriría si en lugar de un patriarcado retrógrada, como conocemos muchos, estuviéramos viviendo un matriarcado igualmente feroz? ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? Y también un poco de tratar de reírnos de estas cuestiones que nos apasionan tanto. Por ejemplo, El Camino de Güembra, pues es también una especie de homenaje y de reelaboración y reinterpretación de las teorías feministas de Donna Haraway. Es Wembra Donaway en un juego de palabras, cambiando el Ujú. nombre. Y en esta idea también, que por un lado es muy literaria, de la posibilidad de un mundo futuro donde los humanos, las máquinas, los cyborgs y los animales podamos fundirnos en una especie de abrazo tentacular y de una armonía universal, en una propuesta utópica y literaria desde la filosofía del ecofeminismo. Y me pareció muy interesante darle la vuelta a esa posibilidad y ver qué otros caminos y qué otros horizontes hay. No es un libro que pretenda hacer pedagogía, no es un libro que pretenda desadoctrinar a través de otra doctrina, pero sí quiere abrir nuevos cauces de diálogo entre los hombres, las mujeres y quienes se identifiquen con otras realidades, para que el tema deje de ser un tema, para que el tema deje de ser el tema. Sí, porque por otro lado plantea precisamente el humor para poder reírnos de cuestiones que a veces no son tan evidentes para nosotros. Hablamos del machismo, hablamos del cambio climático, hablamos de todo, pero cuando vamos a nuestra vida normal, digamos, una vida normal eh, puesta en duda, en realidad nos preocupan también otras cosas, digamos, ¿no? Por ejemplo, a mí me está preocupando muchísimo ahora la posibilidad que tiene el otro de respetar al otro, por ejemplo. Sí, 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 Y me, cosas y muy me básicas. y me parece que eso está cada vez menos, digamos, ¿no? Cada vez menos respetamos al otro, ¿no? Entonces me parece que el humor es muy consciente para participar de estos temas, como tú dices, ¿no? Sí, creo que es un recurso que además a mí me gusta mucho explorar para tratar exactamente como insisto, hacerse a un lado y verlo bajo otro cristal y entender que hay cosas que nos pueden parecer terriblemente dramáticas. Por ejemplo, utilizar el lenguaje incluyente en cada momento, en los documentos. Yo lo veo mucho en la universidad, esta obsesión por decir las y los y les, Está etcétera, mal. que en el fondo no resuelve nada, que en el fondo oculta simplemente una gran hipocresía, porque no se resuelven las cosas y no hay
capacidad para resolver las cosas y que no deja de ser el problema de muy pocas personas, porque como tú dices, el ciudadano de a pie, al menos en este país, está preocupado por cuestiones mucho más inmediatas que tienen que ver cómo sobrevive, con qué va a poder, en qué va a poder trabajar, con qué va a poder alimentar a la familia, etcétera, ¿no? Y sí, esta cuestión también de la cultura de la cancelación que tiene que ver con eso que tú llamas, que es la cada vez mayor imposibilidad de respetar al otro y de que a uno lo respeten. Y esta como pérdida absoluta y esta confusión absoluta de valores y en un contexto muy polarizado. La novela también hace una parodia de nuestro contexto político actual y de cómo se plantea desde un discurso oficial también una sociedad totalmente dicotómica que no responde a la realidad de la sociedad, que no es nuestra sociedad realmente. El cuento del criado pues, me hizo acordar también a todo este tema de la Barbie, digamos, ¿no? Hemos crecido con una Barbie absolutamente machista, absolutamente súper delgada, súper imagen del patriarcado, y de pronto ahora pareciera ser que la Barbie es feminista, digamos, porque se ajusta a los tiempos. Y a mí me parece que cuáles son esos tiempos, ¿no? Que es una cosa que tú planteas también. ¿Cuáles son los tiempos? ¿No? Es decir, Sí, en qué sí, momento se produce ese tiempo, ¿no? creo que estamos en una especie de bisagra entre lo utópico y lo distópico, ¿no? Ujú. Porque por un lado se aspira a una sociedad mucho más igualitaria, con mayor paridad, que por otro lado está todo eso contemplado en las leyes, eso, lo que pasa es que nadie lo respeta y nadie lo hace cumplir, porque no tenemos esa capacidad. Pero por otro lado, esa utopía encierra también posibilidades bastante siniestras de intolerancia, de represión, de cancelación, de misandria, sectores también muy radicales que consideran prácticamente que el hombre debe desaparecer, el hombre en cuanto a sexo y en cuanto a género, igual que la heterosexualidad. Entonces, me interesa también plantear esos matices y esa necesidad de tratar de entender también al otro, tratar de entender al otro y no simplemente sumarse a un discurso o tratar de por comodidad, treparse al tren del arribismo y el oportunismo, ¿no? Esto que decías de Barbie, uno de los personajes en los relatos tiene una Barbie sin que yo supiera que iba a ocurrir este Ah, fenómeno película, que todo el mundo ahora habla de ella también de manera absolutamente polarizada, lo cual también es muy interesante, ¿no? Hay gente que dice que sí, es una maravilla, que desmonta los estereotipos, otros que es una imbecilidad, que solamente finge desmontarlos, y bueno, creo que tiene que ver con todo lo que se plantea en mi libro, ¿no? Y te digo, aparece también en mi libro La Barbie, porque efectivamente es un estereotipo y un símbolo de una forma de entender la familia totalmente cuestionable y discutible, y ahora parece que adquiere otro cariz, ¿no? Y genera una discusión social y bueno, también me parece muy interesante. Yo, de hecho, hoy voy a ir a ver Barbie. Intenté ayer, intenté ir ayer y estaban agotadas las localidades claro, en Mérida. Eso es exacto. completamente inusual. Sí, por otro lado, me parece que este libro incentiva más tu pensamiento ético, tu pensamiento filosófico. Ya sé que todas, siempre digo que hay que leer a los autores por todos sus libros, digamos. Uno no puede hacer solo un análisis de este libro, sino tratar de ver exactamente cuál es el universo del autor, ¿no? Pero me parece que en este libro hay mucha más puntuación de tu pensamiento filosófico, de tu pensamiento ético. ¿Es cierto eso? Sí, creo que hay un salirse un poco, o sea, realmente también plantear cosas en las que uno cree y que uno piensa, sin tratar de hacer ningún trabajo moralizante, insisto, ¿no? No tiene un fin No, claro, no pedagógico, hay es una mensaje. esperanza Sí. de apertura de diálogo. Y creo que también, a diferencia de otros relatos que exploran mucho más las cuestiones de la cotidianidad y eso, creo que también es uno de mis libros más políticos, Ujú. porque también hago una parodia y un cuestionamiento de muchas cosas que están ocurriendo ahora, ¿no? Y que tienen que ver también con una sociedad pues, muy adoctrinada y muy empobrecida intelectual y culturalmente también en muchos sentidos y desde el punto de vista de la educación básica, ¿no? Y bueno, esto también está en el ambiente, esto está ocurriendo, mis relatos no van,
mencionan específicamente, por ejemplo, a Marx Arriaga o específicamente los nuevos libros de texto, pero sí está presente toda esa cuestión, sí está todo presente como, en el sentido de cómo una sociedad se empobrece cuando no tiene recursos intelectuales ni culturales para desarrollar un espíritu crítico. Entonces, concuerdo contigo, creo que parte de eso se percibe también en el texto, esta manera también de hacer una especie de ética de nuestra contemporaneidad, más que una disección de la realidad de nuestro mundo. Bueno, pero así como no viste la Barbie, yo tampoco vi los libros de texto, entonces tampoco me animo a opinar, digamos, ¿no? Porque hay algunas, también está polarizado, digamos, ahí están los que dicen que adoctrinan y están las otras personas que se ven menos, pero que incentivan muchísimo las fábulas y las cosas que aparecen en esos libros, digamos, no lo puedo decir. Sí, yo en realidad tampoco los conozco, he visto a gente desgarrándose las vestiduras porque le cambiaron la fecha de nacimiento a Benito Juárez. Creo que eso no es relevante para nada. Me preocupa más otras cosas. Y una cosa que me preocupa es que, por ejemplo, los libros de texto sean la referencia de la juventud en México, que no haya muchos otros libros a los que acudir y que se estén mencionando y que tengan los estudiantes interés y Sí, deseos sí. de conocer. O sea, eso mismo, que el libro de texto sea la piedra angular de la educación en México, te habla pues, del mucho trabajo que se tiene que hacer para crear juventudes mucho más críticas y mucho más informadas. Sí, los profesores en ese aspecto tienen muchísimo que rendir, digamos. Yo, por ejemplo, le daría a una persona de 15 años que lea Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, por ejemplo, ¿no? Es Sí, decir, claro. donde no hay ninguna violencia, donde no hay ningún abuso sexual y donde se predica el sueño de vivir en el futuro. Entonces, me parece como que hay unos profesores que también adolecen de mucha ignorancia, ¿no? Sí, sí, y también estas actitudes, también que cada vez más frecuentes, de hacer una especie de justicia sumaria retroactiva, ¿no? Entonces, Claro, si él dice que una niña es gorda, pues no, vamos a quitar la palabra gorda y vamos a claro. poner grande porque no se van a ofender aquellos que estén gordos. Entonces, me parece que esa manera de entender la realidad también es muy empobrecedora y es muy peligrosa, porque finalmente es muy orwelliana, es cómo hay que pensar, qué se puede decir, qué es lo que no se puede decir como decía, hay muy hipócrita, porque en la Sí, calle, o sea, alguien que esté gordo le van a decir gordo, o sea, no, por no, supuesto. sí, Ahora, también dicen que falta Octavio Paz y que se lo han puesto por el cantante Rafael Arau de este grupo, ay, bueno, me olvidé cómo se llama. Yo lo que diría, ¿por qué no van a ver a los grandes poetas actuales, digamos, ¿no? Es decir, está bien que saquen a Octavio Paz, pero que pongan a miles de poetas actuales que han ganado los premios más importantes de México, que son absolutos, y no que pongan un cantante, digamos, ¿no? Es decir, hay como una cosa muy, muy inorgánica y puede ser que sea orwelliana, como tú dices. sí, creo que ese deseo como de rectificar el curso y de hacer una especie como de vendetta de quién es Claro, ahora sí, quién es no, es lo que está muy equivocado, porque crea toda esta como dispersión y desarticulación en lugar de una cultura orgánica que alguien, ¿por qué no vamos a leer a Octavio Paz, independientemente de que uno una pueda tener una maravilla. opinión distinta a la que tenía Paz, o que no estuviera de acuerdo con ciertas actitudes, o que cuestione algunas intervenciones o algunas glorificaciones, pero pretender que no existe y borrarlo es lo que también está presente en estos relatos. Esa idea de como de la cancelación y de la justicia retroactiva, ¿no? Desde los valores de pues muy discutibles también de un grupo, de un sector de la contemporaneidad. Ujú. Bueno, la última pregunta que me interesó mucho, redundancia del futuro, a ver si lo puedes, no tanto spoilearlo, porque la gente tiene que comprar este libro que ha salido por Lectorum, que es bueno, la portada me encantó, además está muy, muy bien. Es tu segundo libro con Lectorum, ¿verdad? El tercero, El tercero. y el Me tercero consecutivo, además. mira, me gustó mucho la redundancia del futuro, el último cuento, háblame de él, por favor. Sí, en esta fascinación que tengo por la península de Yucatán, donde moro desde hace más ya de 20 años, y en esta
confrontación entre el urbanita y el adorador de la naturaleza, y el que está aquí pero se siente de fuera, pero al mismo tiempo ya no se quiere ir. En todo eso, me pareció que sería muy curioso hacer un relato clásico de un rey castellano, que es Pedro el Cruel, y llevarlo a un escenario futurista en la península de Yucatán e ir hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué pasaría si hubiera un Pedro Cruel en el año 6000 y pico de nuestra era? ¿Y cómo se comportaría un rey yucateco que en realidad fuera una especie de Pedro el Cruel? Y tiene que ver también con lo que vivimos aquí en la pandemia, pero claro, en una forma de alegoría, de ficción, pues con los toques de queda, con la ley seca, una situación donde de repente la población está como infantilizada, donde la población y el ciudadano, en esta falta de respeto, era pues sometida por un Estado que cree tener el derecho a educarnos y a decirnos si podemos tomar o no, si podemos salir o no, si podemos tomar un Uber en compañía o no, y con políticas públicas de seguridad que en el fondo pues esconden una gran ignorancia y una gran incongruencia, porque muchas de las medidas eran absolutamente contraproducentes. Pues la ley seca provocó, por ejemplo, un gran número de muertos por bebidas adulteradas, ¿no? En fin, entonces, lo escribí en ese contexto de la pandemia, estando en Yucatán y como ciudadano siendo totalmente infantilizado, ¿no? En el sentido que pues usted no puede salir, usted no puede tomar, usted no puede circular en su automóvil después de tal hora, usted no puede tomar un Uber en compañía, usted no puede estar en su vehículo particular con otra persona, pero sí puede tomar un Uber, lo cual era absurdo. Sí, Con porque tu por otro pareja en lado tu lo que revela me parece a mí es que toda la práctica de la ciudadanía se lo hemos dejado al capitalismo, digamos. Es el capitalismo el que ordena, el que dice, el que dictamina, digamos, y el Estado va atrás, me parece un poco, digamos, ¿no? Es decir, yo tengo, por ejemplo, Sí, que sí. ahora ver una cosa de instalación del teléfono y tengo que llamar y entonces me dice cómo llamar y no sé cuánto, con un montón de cosas que el Estado no acciona, digamos, ¿no? Sí, sí, es como la suma de varias incompetencias, ¿no? La del Totalmente, capitalismo, la del Estado, que tampoco es que ejerza la claro, autoridad o que la ejerza de manera razonable. Y sí, creo que es una suma de muchas incompetencias las que padecemos en un mundo totalmente globalizado, del que no te puedes escapar, y de las cuestiones tecnológicas que también parecen facilitarnos todo, y en realidad cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, pues nos lleva horas resolverlo, ¿no? así es. Muchísima suerte con este libro, El Camino de Wembra. Muchas gracias, Mónica, por tu interés y por tu tiempo. Un Un abrazo. abrazo.